Bienvenidos de vuelta a Somos Libros, Seámoslo Siempre. Seguimos con nuestras ediciones especiales por la Feria Internacional del Libro de Lima y estamos aquí con Margo Glantz. Hola, ¿qué tal, Margo? ¿Cómo le va? Usted empezó a escribir bastante tarde, considerando que usted es más bien una académica de la lengua y había escrito muchísimos ensayos, pero su vida creativa, literaria, empezó relativamente después. ¿Y cómo decidió empezarla? Bueno, yo pienso que la vida creativa, que no podemos delimitar los géneros en los que uno incursiona. Yo desde hace muchos años escribía ensayo, entonces siento que eso era muy importante en mi vida creativa. Es decir, que incursioné en la ficción más tarde, sí, es cierto, pero eso no quiere decir que mi vida creativa haya empezado con la ficción. Creo que si uno trabaja el ensayo con creatividad, es tan creativo como la ficción. Para mí me parece que son vasos comunicantes. Además, no me limito a trabajar un género en específico, sino que hay un entrecruzamiento de géneros en todo lo que yo hago, tanto en mis ensayos como en mis textos de ficción. Así que en ese sentido pienso que pues después de todo sí empecé más o menos a tiempo. Y eso que usted habla de la mezcla de géneros, eso es algo que se está viendo muchísimo hoy en día. Ya no hay esas divisiones, esas limitaciones. ¿A qué cree que se debe eso? Mire, yo creo que hace mucho tiempo que eso era una cosa vigente y que ha habido muchos autores que han cultivado ese tipo de relación con la escritura. Creo que ahora se volvió ya como más normal, más tradicional y más aceptado. Sin embargo, todavía sigue habiendo una especie de cortapisas para un escritor que no se dedica de lleno a un tipo de ficción muy particular, la ficción muy tradicional, una narrativa que cuente muchas cosas, que sea muy atrayente, que haga que el lector no abandone el libro, que no piense, etcétera, etcétera. Es decir, una de las cosas que está limitando mucho ese tipo de escritura que usted menciona es justamente el modelo editorial que estamos sufriendo, ¿no? Es decir, que las transnacionales exigen que los escritores se atengan a un tipo de escritura porque es la que vende, ¿no? Entonces una escritura transgénica, genérica, ahora que está de moda lo transgenérico en todos los niveles, es una escritura más difícil de apreciar, más difícil de vender y por tanto más limitante, ¿no? Para el escritor y para los editores, que el escritor necesita tener quien lo publique, ¿no? Entonces ahí en ese sentido, a pesar de que se vuelve mucho más normal esta transgeneralidad, ¿no? Se puede decir así, hay también muchas limitaciones justamente por el mercado que se ha vuelto global en un sentido muy nefasto y muy limitante. ¿Cómo ve el surgimiento de novelistas o escritores en general de todo tipo que surgen en pequeñas editoriales o en las redes? ¿Eso lo ve como algo positivo? Me parece muy positivo que a esos pulpos, yo pertenezco a algunos de ellos obviamente, que han acaparado la producción editorial, se oponga pequeñas editoriales que están de alguna manera trabajando los intersticios, y creo que lo más interesante de lo que se produce en el mundo es el intersticio, aquello que rompe con la normalidad, porque el mundo moderno ha uniformizado excesivamente en todos los niveles, desde la comida. Por ejemplo, en mi país muchísimos productos agrícolas que eran importantísimos cuando yo era niña han dejado de existir porque organizaciones como Monsanto no le interesa que se produzca una diversidad, sino que le interesa que se produzca cierto tipo de cosas nada más. Lo mismo pasa con la literatura, como pasa con todo se uniforma, ¿no? Entonces, en ese sentido pienso que las editoriales pequeñas que están como incidiendo en lo que se produce y trabajando gente muy interesante, son una cosa muy positiva. Y otra cosa también que me parece muy positiva, que usted mencionó, son las redes sociales, que a la vez son muy negativas y muy positivas, como todo. Pero sí, las redes sociales han permitido desarrollar ciertas actividades que innovan el terreno de la literatura, ¿no?
En su última novela, Por breve herida, es de todo menos uniforme. ¿Nos puede contar un poco cómo surgió la idea? Mire, durante muchos años he sido poco uniforme. Entonces, bueno, de Por breve herida es un libro que me tardé mucho tiempo en escribir, que era una experiencia que era como capital para organizar la escritura, que podía ser banal y es anecdótica, que es una relación que tuve durante muchísimos años, más de 20, con el dentista, y lo sigo teniendo, todos tenemos problemas con el dentista. Pero la relación que tuve en esa experiencia continua con el mismo dentista, que es perfecto, pero muy muy elaborado y todo lo trabaja con mucho cuidado, me ha permitido reflexionar sobre uno de los elementos que siempre me ha gustado trabajar, que es el problema de la relación del cuerpo con el erotismo y con la enfermedad. Y entonces, en el caso de este último libro, pues es sobre todo con la enfermedad. Y al mismo tiempo también con la lectura, porque siempre he sido muy lectora, y en las sesiones con el dentista, y que bueno, un dentista muy bueno, pero muy solicitado, a veces yo tenía que esperar 2-3 horas en la sala de espera, y entonces me llevaba yo carretadas de libros, leía yo el Cosmopolitan, el Lola, pero leía a Dostoyevsky o leía filosofía, así que campechaneaba yo con Rousseau y la reina Leticia. Entonces, en ese sentido, pues fue una experiencia muy interesante. Dice que quiere hacer una especie de historia de la dentadura y la importancia que la dentadura ha tenido con la literatura, con mi propia experiencia vital, pero con la literatura. Por eso trabajo a Edgar Allan Poe, que tiene uno de los cuentos más extraordinarios que hay sobre dientes, que se llama Berenice, o con Thomas Mann, que le interesan mucho los dientes, o con Martin Amis, que le interesan mucho los dientes, o con De Quincey, que empezó a hacer opiómano porque le dolía una muela, en fin, todo ese tipo de cosas. Entonces, como historia de la literatura, pero enfocada en una obsesión, y al mismo tiempo una cosa muy autobiográfica y una cosa muy relacionada con el problema de la espera y de la lectura. Es interesante que hable de los dientes y el cuerpo, porque toda su literatura creo que está relacionada a lo que usted decía, el tema del cuerpo y el erotismo y la enfermedad. Y usted, que ha sido académica por mucho tiempo, hay este mito a veces justificado de escritores que están un poco alejados del cuerpo, que un poco no se meten en eso, que son personas como Borges. ¿De qué manera ve usted eso? ¿De qué manera le parece importante, digamos, romper eso? Mire, desde que casi empecé a pensar y a leer y a escribir, para mí el cuerpo era un referente obligado, y siempre lo he trabajado en mis clases, en la docencia, en los ensayos que he escrito sobre el cuerpo, etcétera, sobre la literatura. El cuerpo es predominante, y el cuerpo femenino también es un cuerpo muy fundamental en mi mirada, ¿no? Entonces, inconscientemente recaigo en eso, ¿no? Hasta ahora se volvió totalmente consciente, y sé que eso es una de las cosas que quiero explorar, y lo he explorado mucho también teóricamente, ¿no? Tengo varios libros, por ejemplo, he trabajado muchísimo a Sor Juana Inés de la Cruz y a las monjas de su entorno, para las cuales, aunque querían prescindir del cuerpo, el cuerpo era lo más importante, porque para poder ser conocidas fuera del contexto del convento y salir al siglo, digamos, abandonar ese espacio clausurado, necesitaban flagelar su cuerpo, porque tenían que pasar, acababan siendo santas mientras más martirizaban su cuerpo. Es decir, que querían acabar con el cuerpo, ¿cómo decir? Nulificarlo, y lo que hacían era ponerlo en acción negativa, pero cada vez más, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que en todos mis escritos el tema del cuerpo surge por espontaneidad o porque lo he reflexionado. Además, en el caso de las monjas, personas que tienen su cuerpo un poco encerrado, enclaustrado, y que con el dolor un poco lo liberan, ¿no? ¿Cómo ve la libertad del cuerpo femenino en estas épocas, que es, digamos, un poco un tema en discusión últimamente? Mire, el cuerpo femenino siempre ha estado ha sido intermitente su libertad, ¿no? Es decir, a medida que no cambia una sociedad
política, culturalmente, etcétera, inmediatamente el cuerpo de la mujer es atacado. Lo vemos perfectamente, por ejemplo, en los países en donde el fundamentalismo es esencial, los países árabes, los judíos en Jerusalén, es decir, donde lo primero que hacen es limitar a las mujeres. En el caso del mundo musulmán, pero también el mundo judío ortodoxo, las mujeres pierden totalmente su corporeidad, o se trata de que las mujeres pierdan su corporeidad. Además, tiene una corporeidad totalmente limitada, una corporeidad que depende totalmente del machismo, ¿no? Hay lugares, por ejemplo, donde un señor de 60 años se puede casar con una niña de 10. Hubo un caso trágico de un tipo que se casó en un país árabe, se casó con una niña de 8 años y la mató porque tuvo relaciones sexuales con ella antes de que la niña estuviera desarrollada y la acabó. Y eso pasa con muchísimas personas. Ahora lo vemos constantemente como recientemente hay esas quejas de las esclavas sexuales del ISIS, por ejemplo, ¿no? O las violaciones masivas en países como Etiopía o como Nigeria o como Sudán, etcétera, ¿no? Que una de las primeras cosas más negativas es la violación masiva de las mujeres, o la cosa de Boko Haram en África, ¿no? Nigeria. ¿Y cómo ve eso, el rol de la mujer y el respeto del cuerpo de la mujer en los países latinoamericanos, en México y en general? Si todavía la mujer no tiene derecho a su propia sexualidad, porque la limitan y no hay leyes a favor del aborto, siempre hay causales por las que puede haber aborto. Pero entonces, en ese sentido, la mujer carece de cuerpo, porque no le permiten decidir sobre su propio cuerpo, o tiene que recurrir a prácticas muy negativas para que, si no quiere tener un bebé por alguna razón, en un mundo que cada vez está más sobrepoblado, en donde los niños cada vez están con condiciones más terribles, donde la orfandad se vuelve masiva, y sin embargo les prohíben a las mujeres decidir sobre su propio cuerpo. Entonces, en ese sentido, es uno de los problemas más graves que me parece que sucede en América Latina. ¿Qué autores peruanos ha conocido usted en su experiencia que le han gustado? Me fascinan los autores peruanos, Vallejo, me interesa Julio Ramón Ribeiro, Arguedas, Mario Velatín, Blanca Varela me parece una escritora de primera clase, maravillosa, extraordinaria. Eielson, que no vivió mucho tiempo aquí en París, pero en Perú, pero que es maravillosa. Hay muchísimos escritores. Bryce, el primer Bryce me interesaba mucho, me interesaba también mucho el primer Vargas Llosa, en fin, que creo que la literatura peruana es de una riqueza infinita que no corresponde a la falta de librerías y de bibliotecas públicas. Entonces me parece muy interesante que haya un país que produzca tanta gente importante, Mariátegui me interesaba muchísimo, etcétera, que produzca escritores de tal calidad. Vallejo es verdaderamente, innovó totalmente el lenguaje, es importantísimo, y sin embargo hay pocas librerías, las bibliotecas son parece que precarias, etcétera, entonces es gravísimo. En general me parece que el Estado ha tomado muy poco interés en la cultura, se ve perfectamente en la falta de infraestructura en lo prehispánico, ¿no? Como los principales museos, generalmente el Arco, todos ellos son museos privados, ¿no? Muchísimas gracias por la entrevista. Recuerden, somos libros. Seámoslo siempre. Muchísimas gracias, Margot.